solo por hoy recuperar y decidirme conservar mi integridad. Con el tema de hoy, que es el quinto paso, saludar a los que ya se empiezan a conectar. Gracias por estar ahí, gracias por replicar este espacio y este programa. El anonimato. Vamos a hacer un programa especialmente del anonimato en alguno de estos días, porque el anonimato es la base espiritual de este programa de Al-Anon. Quiere decir que las personas son anónimas, no el programa, no el grupo, no el maravilloso efecto que produce la recuperación de las personas a través de estos principios. No, lo que es anónimo son las personas. Por eso, muy buenos días, Yesid Acuña, un excelente cantante que nos deleita con sus canciones, y agradecerle a Yesid por estar ahí conectado con este programa hoy. Y estos 36 principios de los grupos de familia Al-Anon, como ya les había hablado, son para crecer espiritual, emocional y en comunidad, para crecer en cuanto a personas. Si no, de nada nos sirve crecer económicamente, crecer físicamente, si no crecemos espiritual e intelectualmente. Crecer para poder ayudar a otros. Y algo maravilloso que he aprendido es que cada vez que yo comparto lo que aprendo, pues me enriquezco muchísimo más. Por eso me ha motivado mucho aprender estos 36 principios, porque así como yo los puedo aprender y aplicar en mi vida, también los invito a ustedes a que lo hagan, a que si no conocen los grupos de familia Al-Anon, recordarles que están en más de 180 países, creo, si no estoy mal, bueno, en muchísimos países y en muchísimos idiomas. Entonces, cada uno de estos principios, voy a leer lo que dice acá en el libro de Un Día a la Vez con respecto a los pasos. Pero antes quiero leerles también. Este es un libro de Un Día a la Vez en Al-Anon. Les voy a leer la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Dice, esta oración se lee en la mayoría de las reuniones y con frecuencia los grupos la comentan. Sirve también como inspiración para la meditación diaria de los individuos, o sea, de cada persona que haga parte de esos grupos de familia Al-Anon. Y también, como hay esos 36 principios que son pasos, tradiciones y conceptos, también hay unos lemas que hacen parte de esta hermandad de Al-Anon. Dice, los pasos. El estudio de estos pasos es esencial para progresar en el programa de Al-Anon. Los principios que abarcan son universales y se aplican a todas las personas, sea cual fuere su credo. En Al-Anon nos esforzamos por lograr una comprensión cada vez más profunda de estos pasos y oramos para adquirir sabiduría para aplicarlos en nuestra vida. O sea que no es solamente leerlos, no es solamente conocerlos, sino aplicarlos. Voy a leer desde el principio hasta el quinto, que es el que corresponde hoy. Para las personas que de pronto se conectan hoy por primera vez, quiero recordarles que hemos venido trabajando primer paso, primera tradición, primer concepto. O sea, cada uno tiene un programa. Ahí están en la página de Acacias Directo al Corazón. También segundo paso, segunda tradición, segundo concepto. Tercer paso, tercera tradición, tercer concepto. Cuarto paso,
del cuarto paso hicimos 2 programas porque es un paso muy extenso. De hecho, me estaban escribiendo y preguntando que cómo hacían para las preguntas del cuarto paso que me había enviado, me había regalado el doctor José Carlos Escamilla. Si ustedes quieren, me pueden escribir por WhatsApp al 314-246-5757 y yo les hago llegar, son como 9 hojas de esas preguntas, son como algo así como 300 preguntas sobre el cuarto paso para poder hacer ese examen de conciencia. Pero recordarles que también los grupos de familia Al-Anon manejan este folleto que se llama un plan, bueno, espera, lo muestro bien porque acá la cámara frontal me hace el efecto espejo, entonces lo voy a mostrar bien. Se llama un plan detallado para progresar de los grupos de familia Al-Anon. Ahí también hay más o menos como 300 preguntas para poder elaborar muy bien este cuarto paso. Entonces, aquellas preguntas que tengo ahí hacen parte también, o sea, los pasos, recordarles que son los mismos que utilizan Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Dragones Anónimos, Deudores Anónimos y todos los programas de 36 principios son adoptados de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Lo único que cambia son la palabra alcoholismo, la cambian por neurosis, la cambian por defectos de carácter, eso es lo único que cambia. Entonces, esas preguntas que me envió el doctor Escamilla están también en su página personal de él, J. Carlos Escamilla en Facebook, están ahí, son más o menos 9 hojas, y están con un enunciado de Neuróticos Anónimos. Entonces, eso en cuanto al cuarto paso. También hicimos la cuarta tradición y hace 8 días hicimos el cuarto concepto. Y como hoy les decía que nos correspondía el quinto paso, pero voy a leerles del primero al quinto paso lo que tienen que ver. Dice el primer paso: admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Recordarles que esa palabra alcohol la puedo cambiar. Admito que soy incapaz de afrontar solos mi mal genio, mis celos, lo que sea. Le cambian y es aplicable. El segundo paso: llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Muchas veces el alcohólico se embriaga con el licor, pero nosotros los familiares nos embriagamos con las emociones, nos embriagamos de ira, nos embriagamos de muchas cosas. Entonces, eso es lo que este paso nos lleva a entender, y sobre todo aquellos juicios enfermos. Nos mantenemos enjuiciando a la gente de una manera que nos creemos pues nosotros sanos, y resulta que cada vez que yo señalo a otro, me estoy señalando a mí mismo. Porque un dedito apunta para allá, pero 3 deditos me apuntan a mí. Tercer paso: resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Recordarles que estos grupos no son religiosos. Estos grupos no apoyan ni ningún tipo de credo ni religión, pero son grupos totalmente espirituales. Son grupos que llevan a un despertar espiritual. El cuarto paso dice: sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Sincero y minucioso examen de conciencia. Aquellas cositas que hice, aquello que dejé de hacer, cómo me comporto en la parte social, en la parte sexual, en la parte espiritual. En todo esto es una evaluación espectacular, cómo podemos llegar nosotros a hacer ese examen de conciencia. Y el quinto, que es el que nos compete hoy, desde ya agradezco a las personas que me hicieron llegar sus audios. Jessie desde Los Cabos, México, que no ha dejado de apoyarnos en este programa
de verdad un agradecimiento especial para ella porque se ha tomado el tiempo de grabar y ha hecho de todos estos principios, de verdad que muy especial esos audios, ya más luego los vamos a escuchar. Pero vamos a leer lo que significa el quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Trabajo duro, bastante duro. Creo que es muy difícil, pero no imposible. Admitir. Vuelve a repetirse la palabra admitir del primer paso. En el primer paso se dice que el primer paso no se trabaja, se razona. Admito todas esas incapacidades de que tengo yo. Incapaz de aceptar la realidad, incapaz de dejar de enojarme por todo, incapaz de, bueno, en fin. Pero aquí tengo que admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Se dice que en Al-Anon se utiliza la madrina o el padrino. ¿Qué quiere decir? Para aquellas personas que de pronto asisten a una religión, por ejemplo la católica, ellos van y se confiesan o comentan sus cosas. De pronto en alguna otra religión lo hacen de otra manera. Aquí admitir esta naturaleza exacta de todas estas faltas lo hacen a través de una madrina. Pero ojo, ¿con quién están haciendo este quinto paso? Porque es algo muy importante, que haya honestidad, que haya sinceridad, pero sobre todo que haya esa confianza de que lo que usted va a decir ahí, se quede ahí cuando usted se vaya de ahí. Porque recordemos algo, que cuando usted habla mal de alguien, no está hablando mal de la otra persona, está hablando mal de usted mismo. Cuando yo hablo mal de mi esposo, de mi amigo, de la gente que conozco, no estoy hablando mal de ellos, estoy hablando mal de mí. Por eso es tan importante que entendamos que trabajar estos principios nos enriquece, nos hace mejores personas, nos ayuda a un crecimiento espiritual, pero sobre todo a ser honestos con nosotros mismos, a realizarnos. ¿Qué significará la palabra admitir? Aceptar algo como verdadero, permitir aceptar a alguien en un lugar o autorizar. Eso es admitir. Hay cosas que no se pueden admitir, como el maltrato, como la grosería, como las faltas de respeto. Eso no se pueden admitir. Pero aquí nos está hablando este paso de admitir cuando me he equivocado. Admito que me equivoqué. Admito que yo en mi ignorancia hice mucho daño a mis hijas. Admito que de pronto no he sido la mejor persona, pero hay algo muy importante, no importa lo que fui, sino lo que soy. Y por eso, solo por hoy, un día a la vez, trato de mejorar mis cosas, de mejorar mi vida y de hacer un proceso. ¿Para qué? Para dejar una huella, para que haya valido la pena pasar por este plano terrenal, dejando una misión. ¿Qué huella quiero dejar hoy? ¿Qué quiero hacer? A veces decimos, es que nadie hace, pero ¿qué estoy haciendo yo? Por eso me he propuesto hacer este espacio de Acacias Directo al Corazón de esta página para llevar este mensaje y muchos más, porque si ustedes ven o visitan la página, ahí hay muchas cosas que se han transmitido, no solamente los grupos de familia Al-Anon, sino de otros temas también. Entonces, la idea es que este es un programa con sentido social, un programa que llegue a la gente para ayudar a la gente, para que nos ayudemos todos. Yo estoy segura plenamente que si yo sano, mi entorno sana y los demás también pueden sanar, porque eso es una promesa
de Papito Dios. Sé sano tú y será sana toda tu familia. Y yo creo, lo aplico y lo rectifico. Cuando yo mejoro, mi entorno mejora. Ante dice, ante, es un prefijo anterior, ordena al tiempo, ante. Ante quiere decir, hoy en este momento estoy ante ustedes, las personas que están ahí ya conectadas, y ante los que se van a conectar. Un saludo, Luis, bendiciones. Desde el barrio La Independencia, un feliz día, gracias, aquí en Acacias, Meta, Colombia, gracias. Hay mucha gente que se empieza a conectar y los que también replican recordarles que pueden darle compartir para que llegue a otros, para que llegue a estos grupos anónimos que están ahí privados, que son grupos, lo pueden compartir. Yo en este momento pues no lo hago, pero luego las personas me siguen enviando los mensajes, siguen llegando a muchos grupos este tema de hoy. Recordarles a las personas que acaban de ingresar que estamos aprendiendo sobre el quinto paso de los grupos de familia Al-Anon, y el quinto paso dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Ante Dios y ante nosotros mismos, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Aquí tengo, dice, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Bueno, decimos que muchos psicólogos y psiquiatras recalcan la importancia que es reconocerse a sí mismo y reconocer los defectos de carácter, pero sobre todo exteriorizar, hacer catarsis. Este quinto paso es precisamente eso, hacer esa catarsis, reconocer delante de otros. Pero recordemos también que hay una terapia muy importante, y es que si usted no tiene la confianza suficiente en el momento para contarle a otra persona por temor a ser juzgado, podemos empezar haciéndolo en un cuaderno, en un lápiz, con un lápiz en una hoja, escribir todo aquello que sintamos, exteriorizarlo, sacarlo. ¿Y qué pasa? Que vamos aliviando ya las cargas para cuando tengamos la oportunidad de hacerlo ante otra persona, ante otro ser humano, podamos tener la honestidad de hacerlo de la mejor manera y poder sanar. Recordemos que cuando sacamos, exteriorizamos todos aquellos odios, resentimientos, malestares que hay ahí dentro de nosotros, eso no nos sirve. Eso es como cargar una bolsa de basura. Calculemos que todas las heridas, remordimientos, todo aquello que carguemos, como si cargáramos una bolsa de basura. Imagínense a qué huele eso. Y así seguimos cargando. No aguanta. De verdad que no aguanta. Mejor carguemos cosas positivas. Carguemos la buena experiencia, carguemos la buena actitud de ser útiles y felices en este plano terrenal. Para un enfermo, este paso es atemorizante o intimidante. Incluso muchos tardan años en hacerlo o nunca lo hacen. Para aquellos que son miembros de Al-Anon y que me escuchan, es bueno que interiormente, ¿realmente han hecho el quinto paso? ¿Realmente lo han aplicado? Aquí dice que para un enfermo es muy difícil reconocer, y cuando digo enfermo se trata de que enfermo emocional, enfermo llámese alcoholismo, neurosis, celotipia, bueno, en fin, fobias, todo esto, dice que es muy difícil aceptarlo, o tal vez nunca lo hagan. Leerlo no es aplicarlo, es llevarlo a la acción. Ahí es donde está la diferencia. Pero para que no se aburran con mi charla, con mi parlamento, vamos a ir a escuchar un audio de alguien que nos envía de los grupos de familia Al-Anon. Una luz en la oscuridad de Acacias.
Libro Un día a la vez, página 101. ¿Qué busco realmente en la vida? ¿Actividades interesantes? ¿Satisfacer mis obligaciones para con mi familia y mis amigos? ¿Convertirme en la clase de persona con quien es agradable vivir? Quizás no llegue a concretar todos estos ideales, pero me resulta satisfactorio esforzarme por alcanzarlos, observando mi propio crecimiento espiritual poco a poco. Un buen método es estudiar mi vida íntima y examinar mis motivos. Necesito comprender por qué hago lo que hago y por qué digo lo que digo. Esto me ayudará a comprender qué clase de persona soy en realidad y me proporcionará ideas constructivas para mejorar lo que no me gusta de mí. Recordatorio para hoy. Es bastante más fácil ser honrado con otras personas que con uno mismo. Todos nos encontramos limitados hasta cierto punto porque creemos necesario justificar nuestras acciones y palabras. El hecho de admitir mis defectos ante mí mismo, ante Dios y ante los demás, tal como lo sugiere el quinto paso, me proporcionará una vislumbre de cuán buena persona yo podría ser. Oraré para pedir fuerzas con que autorrealizarme y lograr algún progreso mediante esfuerzo consciente hacia la obtención de la paz conmigo mismo, mi objetivo final que abarca todos los otros. Gracias a esta persona que nos envía este mensaje. Y absorbí o aprendí o encontré que dice, ¿por qué hago lo que hago? ¿Y por qué digo lo que digo? Qué buena reflexión, porque me doy cuenta de que a veces digo las cosas sin pensar, a veces hago las cosas sin saber que lo que yo estoy haciendo, no obstante estoy dañando a la otra persona, sino que me estoy dañando a mí mismo. Estoy ocasionando de pronto heridas no solamente heridas de pronto físicas, sino heridas en el alma, que yo creo que esas son las heridas más difíciles de sanar, las heridas más complejas que pueden existir. Definitivamente, eso nos impacta muchísimo, porque a veces decimos cosas sin tener en cuenta el daño que podamos ocasionarle a las personas. Y de verdad que este quinto paso, esto que he leído y que estoy leyendo hoy, me llama mucho la atención, porque cuántas veces no nos tomamos el trabajo o el tiempo de escuchar a la otra persona, sino vamos como juzgándola y condenándola de una vez. Y ahí pues hay una gran diferencia. Bueno, vamos a escuchar otro audio que nos han enviado también. Recordarles que los grupos de Familia Alanon también tienen unos grupos que se llaman Alanon a Latín. ¿Qué significa latín? Pues para los adolescentes, para los jóvenes. Y vamos a escuchar precisamente un mensaje que habla del quinto paso. Libro Un día a la vez en Alatín. Soy Heli, de Colombia. Les leo la página 131 del 10 de mayo. Quinto paso. Después de practicar los primeros 4 pasos, creí que el quinto paso iba a ser fácil. Admitir ante Dios y ante otro ser humano que las cosas no marchaban correctamente en mi interior no era algo tan malo. Hasta yo podía admitir algunas de ellas. Pero admitir la naturaleza exacta de nuestras faltas no fue nada fácil. Tuve que profundizar más para averiguar por qué yo era como era. Por ejemplo, la ira se me hacía fácil decir que sentía rabia, porque la gente me hacía sentir de esa forma. Pero la verdad es que siento rabia porque yo lo permito. Esto no tiene nada que ver con otras personas, sino conmigo. El quinto paso me ayudó a aceptar la verdad respecto a mí mismo. Cuando me enfrenté a mi verdadero yo, me fue mucho más fácil llegar a la raíz de mis problemas, lo cual me dio el incentivo
de que necesitaba para librarme de ellos. Para reflexionar, la sinceridad hace que el quinto paso realmente funcione. En esta forma dejó de fingir y admitió la verdad ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano. Me deshago de las cosas que me gustarían creer de mí y de las cosas que quiero que otras personas piensen de mí y me concentro en lo que es realmente cierto. Cuando me examino profundamente y me pregunto el por qué, encuentro las verdaderas respuestas que necesito para resolver mis defectos de carácter. Gracias a esta niña que nos escribe este mensaje de los grupos Alatín. Nos leía una página del libro Un día a la vez de Alatín. Y me llama mucho la atención, sobre todo, por qué yo haré, dice, por qué yo hacía lo que hacía, ¿cierto? Y también cuando digo es que me hicieron dar rabia. No, nadie me hace nada. Yo soy la que lo permito. Dice también aceptar la verdad sobre mi verdadero yo. Mi verdadero yo. Nos cuesta mucho trabajo aceptar lo que tiene que ver con nosotros. Eso no nos gusta. A veces cuando alguien nos dice, oye, esto que está haciendo no me gusta, me está haciendo daño, o sea, yo lo estoy permitiendo, de hecho, ¿no? Estoy permitiendo que lo que la otra persona dice o hace me dañe. Y cómo a través de estas reflexiones nos inspira verdaderamente a tomar conciencia de esa reflexión, de admitir cuánto he hecho yo y cuánto he dejado de hacer. Vamos a escuchar un audio de Jessy, de Los Cabos, México, bastante largo, pero bastante importante. Así es de que invito a los que están ahí, si se quieren quedar si se quieren quedar con nosotros, si quieren luego escuchar, pero lo más importante es este aprendizaje. Si yo aprendo, puedo enseñar a otros y podemos mejorar nuestras vidas. Hola, buenos días, buenas tardes. Les saludo, soy Jessy, hija, esposa y familiar de alcohólicos, y muy contenta. Pertenezco al programa de grupos de familia Al-Anon, tanto Al-Anon como hijos adultos. Y bueno, pues muy contenta de participar en tu programa, querida Gloria. Saludos a toda la gente linda que te escucha, que sin duda quiere vivir una manera más bonita para disfrutar la vida en compañía de sus seres queridos, ¿verdad? Y bueno, pues este tema precisamente habla de eso. El cuarto paso vimos que era una manera de conocerme, de tener el valor de poder regresar a mi pasado, de todas aquellas cosas que me sucedieron, que sin juicio yo no sé si estuvieron mal o estuvieron bien. Quizá tenga una ligera sospecha de que no estaban bien, que quizá fueron avergonzosas, quizá unas fueron de mucho rencor, resentimiento, apatía, de culpa, de sentirme víctima o de haber sido utilizada o de haber utilizado a alguien. ¿Y luego qué? Bueno, pues el enfrentamiento, integridad es el valor espiritual de este quinto paso. Entonces, ¿cómo poder ahora todo lo que plasmé en esas hojas escrito, como he sugerido, cómo poder saber qué está bien y qué está mal? Es como cuando realizas un examen y no sabes las respuestas, no estudiaste, pero sin embargo crees que sabes. Y entonces, ahora, ¿quién quieres que te califique? ¿A alguien que esté a favor tuyo? ¿A alguien que esté en contra de ti? No, ese alguien es lo que va a determinar tu corazón. ¿A quién le tienes admiración, aprecio, respeto? ¿Le valoras? ¿Confías? ¿Crees que te pueda ayudar? ¿Crees que te pueda guiar? ¿Crees que no te critique? ¿Crees que esa personita pueda ayudarte a descubrir qué hay mal en Jessy, ¿no? En mi caso. ¿Quién iba a ser esa persona? ¿Un psicólogo? ¿Un sacerdote? ¿No?
o un amigo fiel, dice el programa. Hablamos mucho de padrinazgo, madrina o padrino, las mujeres con mujeres y los varones con varones, ¿no? Pero esa persona nadie me la impone. Eso es lo mejor. Yo la escojo. Yo me tomo el tiempo porque ese inventario es mi vida, que no tiene que saberla nadie más que como me lo indica mi paso. Aceptar ante Dios, ante otra persona y ante mí misma la naturaleza exacta de mis faltas. La admito. En el momento que escribía, ¿sí? Estaba admitiendo que eso me había pasado, que estaba Dios presente, ¿sí? Y que se lo iba a tener que decir a alguien. Entonces, ahora tenía yo que completar mi paso y reconocerlo, porque una cosa fue escribirlo, la otra es decirlo, exponerme. Eso es lo que a todos nos da vergüenza, nos da miedo, nos da a lo mejor hasta situaciones de desagrado de nosotros mismos. Pero precisamente dice que estamos tan enfermos como nuestros secretos más guardados. Entonces, si toda mi vida había yo ido al pasado de balde para resentir, para sentirme culpable, con odio, víctima, autocompasión, amargura, o sea, si esas veces que yo fui al pasado no me sirvieron de nada, ahora era el tiempo de desmenuzar por qué tenía esos sentimientos con esa persona, qué lo había originado, fue real o fue imaginario. Yo creía que mi padre había sido muy malo, pero me di cuenta que solo habían sido 2 o 3 hechos. Al podérmelo desmenuzar, mi ser fiable, mi persona de confianza, mi amigo fiel, que en mi caso fue mi madrina además es pastora, pues fue como en confesión. Eso es lo precioso, por eso tenemos los principios antepuestos a las personas, el del anonimato, saber que lo que yo diga se queda, y me daba vergüenza decir, pero me acuerdo esa dulzura de mi madrina que me decía, ¿cómo verte tu paja? En mi viga es más grande, no te preocupes. Y yo no podía decir ni siquiera al principio. Entonces ella, con mucho amor y ternura, empezó a regalarme las vivencias de ella. Me identifiqué tanto. Recuerdo que hubo un momento en el que decía, wow, lo mío no está tan fuerte. ¡Qué barbaridad! Pude entonces abrir mi corazón, el secreto de este hermoso programa espiritual. Abrir el corazón a otro ser humano que no juzga, que no critica, que me comprende, que además está en disposición, como la oración del tercer paso, se ofrece para ser instrumento de servicio de Dios, con amor a alguien, dando esa dádiva de algo que ella recibió, que ahora puede dar, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, el saber que ella estaba en ese momento como un ángel, realmente sin ninguna mala intención, con absoluta buena voluntad, con disposición, con tiempo, con atención, con respeto, con tolerancia, con amor y con paciencia. Yo, mi quinto paso, agradezco a Dios que ahí es donde pude encontrar el sano juicio. Pude saber lo maravilloso que era mi poder superior cuando puso en mi corazón un día ver a alguien, escuchar que era similar su vida a la mía, el verla sonriendo, el saber que había logrado aquello que yo creí que nunca iba a lograr, y que con mucho amor me compartiera esa serenidad de la que hoy gozo, por haber confiado en alguien y haber dicho muchas cosas
que yo creí que eran malas y resultó que eran buenas. Otras que debieron de haber pasado para yo poder ser esta persona fuerte el día de hoy. Y muchas más que yo quería guardar pensando que no me hacían mal, pero precisamente estaban grabadas en mi inconsciente y eran las que me hacían repetir en piloto automático esas actitudes, esos malos comportamientos, esas reacciones de impulsos nerviosos, emocionales y sentimentales que me llevaban a esas crudas emocionales y de ahí a una neurosis, a la locura, a ser la persona que yo no quería ser. Y todo fue por esos secretos guardados que yo quería esconder, que yo quería pasar desapercibidos. Y me di cuenta que si no me había acordado en el cuarto paso de algunas cosas, con la confianza con mi madrina, si algunas se me habían pasado o no había querido decir, al ver el beneficio que yo recibo cuando finalmente suelto esto que estaba prisionera dentro de mí misma, al poderlo soltar y sentir el poder respirar, el poder sentir paz, el poder sentir tranquilidad, el decir, Dios es lo único que quiere, Él está esperándonos para que nosotros nos arrepintamos de aquello que hicimos mal, que tengamos un firme propósito de no volverlo a hacer y sobre todo, enmendar, reparar ese daño. Y bueno, pues esos son los pasos que siguen, pero el quinto paso yo creo que para mí en lo personal fue muy liberador, fue muy de empezar a creer y ver la grandeza de Dios, de que todo lo que había en mi mente de temor y eso, solo era cuestión de mi mente. Cuando yo me di la oportunidad de quitarme máscaras, de poner las cartas sobre la mesa, de dejar humildemente, porque eso dice, el quebrantamiento del ego en el quinto paso es el más fuerte. El humildemente ponerme a disposición y en manos de mi poder superior por medio de mi guía, me dieron esa paz y esa tranquilidad. Ya después era hacer un trabajo sobre lo que había sucedido. Pero ahí el poder recuperar ese sano juicio de saber qué cosas estaban creadas en mi mente, qué cosas tenía yo que trabajar y aceptar y qué cosas tenía yo que cambiar y qué cosas yo no podía cambiar. Mi juicio se hizo más certero y adquirí una nueva manera de ver las cosas, de saber en qué momento yo ya no tenía que hacer lo que hacía, porque me di cuenta, encontré la razón, el punto, lo que me llevó, la respuesta a todas mis preguntas, siempre en confusión por querer hacer las cosas yo sola. Entonces el programa es tan cierto cuando dice que solas no podemos, pero que solo nosotras somos las que tenemos ese poder de decidir finalmente cortar con esos miedos y esos secretos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Dios las bendiga y les saludo desde Los Cabos. Hasta pronto. Gracias a Jessie, me ha impactado muchísimo, no sé si a los que están conectados ahí tanto como a mí, pero de verdad que me ha impactado muchísimo. Bueno, Jessie nos decía que integridad es el principio espiritual de este quinto paso. Y dice también que una cosa es decirlo y una cosa es escribirlo y otra cosa es decirlo. Recordarles que en el primero y segundo paso escribimos las incapacidades, los juicios enfermos, y en ese tercer paso es donde vamos a ponerle a la vida y la voluntad a Dios. En el cuarto paso es examen de conciencia, pero en este quinto paso es confrontar aquella realidad que hay dentro de nosotros y que nos está dañando. Dice, porque tenía esos pensamientos y resentimientos, o sea, saber la causa, la razón de nuestro sufrimiento. A veces la razón de nuestro sufrimiento es que nos inventamos y nos hacemos películas en nuestra mente que en realidad son las que nos dañan. Dice, abrir el corazón es el secreto
de la recuperación, el secreto de este paso. Y aquellos secretos guardados. Aquí también hemos hablado de cuando esos secretos de familia se siguen repitiendo de generación en generación, vuelven otra vez a hacer daño, y ahí es donde vienen, por ejemplo, el caso de los abusos sexuales de familia, los incestos, todas aquellas cosas que se quedan grabadas, y de eso no hablemos porque nadie lo puede saber, eso desprestigia a la familia, pero no nos estamos haciendo conscientes que si yo guardo ese secreto, si yo no lo exteriorizo, en mis hijos o en mis nietos se van a repetir. Entonces es como esa responsabilidad que estoy viendo y leyendo en este quinto paso, de exteriorizar aquellas cosas que no queremos que se repitan en nuestra familia para dañarla. Yo no voy a querer un mal para mis hijos o para mi familia. Entonces, ¿qué hago? Buscar esta ayuda y poder exteriorizar. Y también esos secretos nos convierten en prisioneros, nos llenan de odio, de rencores, nos llenan de angustia. Y escuchaba también ayer a alguien que llegó a un extremo de neurosis tan fuerte que en este momento está alucinando. Cree que cuando va a comer le echaron veneno a la comida, cree que todo esto le hace daño, y vemos que son nuestros pensamientos que nos llevan a esos límites, que todo es cuestión de la mente. El quebrantamiento del ego, también nos decía Jessie recordarles que Jessie es una persona que ya ha aplicado el programa, está hablando desde su experiencia, fortaleza y esperanza. Entonces eso pues nos anima, nos invita a que nos enamoremos de estos programas y que podamos aplicarlos en nuestra vida. El quebrantamiento del ego. También dice que puede cambiar y que y podemos encontrar la raíz de todos nuestros males. Entonces, vale la pena estudiar estos principios, vale la pena. De verdad que yo me he enamorado muchísimo de estos temas y voy a continuar leyendo en lo que había quedado. Dice, para el enfermo este paso es aterrorizante e intimidante, e incluso muchos tardan años en hacerlo o nunca lo hacen. Pero antes de llegar a este paso, debemos recordar que en los pasos 1, 2 y 3 hubo aceptación, fe y entrega. En el cuarto es el reconocimiento de sí mismo, que puede tardar años o tal vez toda una vida. Y es esa mirada interna donde encontramos ayuda para limpiar darnos cuenta de dónde nos encontramos, pero también exteriorizamos, darnos cuenta en qué clase de fango andábamos metidos y no nos habíamos dado cuenta. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos y nos guiamos y nos quitamos la venda que nos tenía ciegos espiritualmente, concluimos que necesitamos ayuda, pero para lograr obtenerla se logra reconociendo humildemente de manera clara nuestros defectos, de lo que sabemos y de aquello que somos. Seguimos de nuestro esfuerzo sincero de llegar a ser lo que podemos ser y debemos ser. En el libro de Un día a la vez, para las personas miembros de Al-Anon que tienen la literatura aprobada por la conferencia, en el libro de Un día a la vez, en la página 101 y en la página 171, ahí habla de este quinto paso. También en el libro Descubramos Nuevas Opciones, en la página 113, 169, 180 y 181, en la página 186 y en la página 126, habla de este quinto paso.
El objetivo del quinto paso es conocerte, liberarte y confesarte, liberarte espiritualmente. Fíjate con quién haces el quinto paso. No cualquiera está preparado o capacitado para escuchar. Debe ser alguien que ya haya hecho el proceso. Recordar que este quinto paso se debe de hacer con una persona que tenga la capacidad de escuchar sin juzgar, sin condenar, que tenga la capacidad de también abrir su corazón y mostrarle a la otra persona que también es un ser humano, que también es un ser humano y que también ha pasado por situaciones difíciles, no solamente sentirnos que tal vez ya está todo resuelto y juzgar a la otra persona. Voy a permitirme antes de cerrar con este tema de hoy del quinto paso, agradeciéndole mucho a las personas que han permanecido ahí conectaditas y a las que se van a conectar más tarde también. Saludo a las personas de México, de Costa Rica, de Chile, de España, pero también a toda la gente de este territorio colombiano. Gracias porque a través de estas redes nos conectan a muchísimos lugares del mundo y esto es muy bueno, muy bonito. Me voy a permitir leer de un libro que se llama Viviendo con un alcohólico, con la ayuda de Al-Anon. Aquí dice en la página 41 de este libro, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. El paso anterior fue de indignación, de examen. Dice, de examen personal, inspirado por nuestro sincero deseo de aclarar en qué forma hemos herido a otros y a nosotros mismos al hacerlo. Al seguir el quinto paso, utilizamos lo descubierto para ponerlo en acción. El examen de conciencia somete a dolorosas pruebas nuestra humildad. Y ahora es posible que salga a relucir nuestro impulso de justificar los defectos propios que hemos encontrado. Esto es peligroso. Es preciso admitir, no solamente ante nosotros mismos, sino también ante Dios y ante un ser humano. El hacerlo nos ayuda a encontrar los medios necesarios para eliminar nuestras faltas. Consideremos un defecto común, la autocompasión. Cuando vivimos en un ambiente trastornado en todos sus aspectos por el alcoholismo, caemos en la tentación de culpar al alcohólico por todas las calamidades que nos suceden. Al practicar el cuarto paso, nos damos cuenta que nos tenemos lástima, pero consideramos que hay buenas razones para ello. Nos es sumamente difícil creer que somos culpables, siquiera en parte de lo que nos sucede. Tal vez la familia se encuentra abrumada por las dudas y también pensamos que tenemos derecho a una vida mejor, libre de preocupaciones y de confusiones. Sentimos autocompasión y esta más que cualquier otro defecto impide la madurez espiritual si aceptamos una vida que no es nuestro gusto, quizás lo hagamos porque el subconsciente necesitamos sentirnos castigados para compensar sentimientos de culpabilidad tan profundos
que ni siquiera los podemos reconocer. Nadie nos puede forzar a aceptar la vida que no queremos. Hay muchas otras maneras más satisfactorias de vivir si queremos tomarnos el trabajo de cambiar de actitud. Tan pronto como reconozcamos esta verdad y nos convenceremos a nosotros mismos a través del trabajo de estos pasos. Entonces, esta lectura es bastante larga, pero ahí les dejo la inquietud y la tareita en el libro de Viviendo con un alcohólico, página 41. Dice, aún más cuando el aforismo, una confesión sincera, revive el alma, tiene sus raíces en la filosofía religiosa de muchos siglos y en épocas modernas. Es la base de las diversas terapias empleadas en los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Competentes dominar el arte, escuchar, el criterio amplio, las culpas y los conflictos ocultos que lo confían a pacientes. Aún más cuando el practicar este quinto paso admitimos nuestros defectos ante nosotros mismos y ante un poder superior y ante otro ser humano. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí este tema del quinto paso. Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero